el diciembre del año de 1836, la gente de la Gran Bretaña estaban sorprendidos de que su rey, Eduardo, había decidido prácticamente dejar su reino para casarse con una mujer estadounidense divorciada. Ahora bien, aunque algunas de estas personas estaban fascinadas con una historia, es desde el ángulo romántico, la mayoría de la gente luchaba por entender por qué un rey renunciaría voluntariamente a su trono por alguien a quien amaba. Sin embargo, una historia aún más asombrosa es de alguien que baja de su trono en la historia de Jesucristo, el Rey del cielo, el Rey del universo, su majestad y realeza. Deja todo esto, su majestad y todo para convertirse en un siervo porque simplemente nos amaba. Pero esa es exactamente la historia de Navidad y el apóstol Pablo nos la presenta de manera única en su carta a los Filipenses en el capítulo. Yo le invito a que abra su Biblia en Filipenses 2 del 5 al 11. Empezamos esto la semana pasada, pero continuaremos. Aquí tener en vosotros esta actitud que también fue en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que él se quedara, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, siendo hecho a semejanza de los hombres, habiéndose encontrado en apariencia con un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta el punto de la muerte, incluso muerte en la cruz. Por eso también Dios lo exaltó de sobremanera y le dio el nombre de todos, que está sobre todos los nombres, para que al nombre de Jesús todas las rodillas se doblarán y de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y todas las lenguas confesarán que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ahora, los maestros de la Biblia comúnmente se refieren a este versículo como el pasaje de kenosis, porque la palabra griega kenosis significa vaciar. Y estos versículos tratan de cómo Cristo se despojó de sí mismo cuando dejó el cielo y vino a la tierra. Por eso se llama kenosis. Ahora, se han escrito volúmenes sobre los significados teológicos precisos de las diversas verdades involucradas en la encarnación de Cristo. Es fácil involucrarse tanto en tratar de descifrar estas complejidades teológicas y los detalles que podemos perder de vista el punto y el propósito de Pablo que tiene al escribirnos este mensaje. Verá, el contexto de los versículos es la unidad, porque parecería que los filipenses en ese momento, de acuerdo a lo que estamos leyendo, es de que en ese momento la gente de esta iglesia tenía problemas llevándose bien los unos con los otros y como resultado hubo conflictos y divisiones en esta iglesia y por eso Pablo nos llama a vivir en armonía y en unidad los unos con los otros. Y es por eso que él escribe en los versículos que preceden a este pasaje, el versículo 3 y 4. Dice, no hagan nada con egoísmo o vanidad, sino considérense con humildad mental a los unos y a los otros más importantes que ustedes mismos. No solo vele por sus propios intereses personales, sino también por los intereses de los demás. Es decir, deje de preocuparse por sí mismo y por sus intereses. En lugar valore a los demás y por lo tanto muestre el interés en las cosas que son importantes para ellos. Pero habiendo dicho esto a los filipenses, lo que deberían de hacer en el versículo 3 y 4, Pablo inmediatamente sigue con una ilustración inspirada en el versículo 5, presentando a Jesucristo, a su encarnación, como el ejemplo perfecto de aquel que sirvió estas verdades de poner a los unos y a los otros y a sus intereses antes de él. Y es por eso que Pablo escribe en el versículo 5, tengan esta actitud en ustedes mismos que también estuvo en Cristo Jesús. Y lo que el apóstol quiere decir aquí es que si usted es un creyente en Cristo, entonces su actitud, su pensamiento, su forma de ver las cosas debe de ser la misma. Debemos de ser iguales y pensar como nuestro Salvador y Señor, el cual nació en este mundo para que Él pudiera dar su vida por nosotros. Usted debe de tener esa actitud. Ahora, ciertamente no podemos emular el significado de la muerte de Cristo como el portador sustituto del pecado por nuestros pecados, pero podemos imitar y abrazar esta actitud
su mente, su carácter, lo que lo llevó a una muerte expiatoria. Y eso es exactamente lo que Jesús nos dice que hagamos. Y eso es lo que nos está pidiendo que hagamos. Y el modo en que el apóstol nos dice que hagamos estas cosas es revelándonos aquí cuatro cualidades de la mente de Cristo para que las incorporemos en nuestras vidas mientras tratamos y lidiamos con otra gente. Y ahora, como les señalé la semana pasada, de acuerdo con el tema general de la carta de Pablo a los Filipenses, es que nosotros podemos tener gozo a pesar de las dificultades en nuestra vida. Y en estos versículos sobre la mente de Cristo, el apóstol nos enseña no solo el verdadero espíritu de la Navidad, sino cómo evitar que las personas difíciles con las que no nos podemos llevar bien nos roben la alegría. Y esto lo hace de un modo muy práctico, al enseñarnos estas cuatro cualidades de la mente de Cristo. La primera cualidad, como lo vimos el domingo pasado, es que al venir a este mundo en Navidad, la mente de Cristo era una desinteresada en sí misma. Y como vemos, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo al que se aferrara. Ahora, dando a que nosotros hemos pasado bastante tiempo examinando este versículo, no creo que es necesario que lo hagamos ahora de nuevo, pero lo que yo sí le quiero recordar, algo que es esencial y básico del significado de las palabras de Pablo, que antes de venir a la tierra y por toda la eternidad, Jesucristo, imagínese, por toda la eternidad, Jesucristo irradió exteriormente la gloria de Dios y mostró todos los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque interiormente Él es Dios por naturaleza. Sin embargo, al convertirse en un niño concebido en el útero de María, y luego al nacer en este mundo como un bebé en Belén, Jesús eligió no renunciar a su deidad, no, para nada, sino renunciar al uso independiente de sus atributos divinos. Eligió dejar de existir como siempre existió, eligió dejar de irradiar la gloria de Dios y mostrar a todos sus atributos divinos. Eso es decir, aunque Él era perfectamente igual en todos los aspectos a Dios el Padre, a Dios el Espíritu, Cristo no consideró la manifestación externa de su deidad como un tesoro al que tenía que aferrarse y quedarse con él. No insistió egoístamente en aferrarse a sus derechos como Dios renunció a esos derechos cuando Él entró en este mundo en la Navidad. El propósito de Pablo al decirnos acerca de esto, regreso a este punto, es que nos está diciendo como Cristo decidió negarse a sus privilegios como Dios e insistir la verdad de que la mente de Cristo, su actitud, la forma en la que Él piensa es totalmente desinteresada. En lugar de aferrarse a su derecho de existir en la forma de Dios, donde Él fue honrado, alabado y exaltado, dejó a un lado todos sus derechos para beneficiarlos al salvar su alma por toda la eternidad. Por lo tanto, si esta es la forma en que su Señor es desinteresado, renunciando a sus derechos, entonces esto es exactamente lo que está llamado a hacer a alguien que sigue a Cristo. Verá, lo que Pablo realmente está abordando en este problema aquí es la desunión de los filipenses en esa iglesia. Él les está diciendo, ya nosotros, que si insiste en aferrarse a lo que percibe como sus derechos, nunca dejará usted que la mente de Cristo sea la mente de usted. Porque la mente de Cristo no exige sus derechos, no insiste en salirse con la suya, no antepone sus propios intereses a los intereses de los demás, no se promueve a su propio interés y más bien a los intereses de los demás, no promueve su propia agenda y planes, pero más bien es una actitud que no es egoísta y lo demuestra cuando pone a otra gente como prioridad sobre sus mismas necesidades, incluso cuando es inconveniente. Incluso cuando usted tiene que dar su tiempo, su tranquilidad, su descanso o hasta su propio dinero. Como yo le dije, si usted insiste en salirse con la suya constantemente,
y hacer lo que le sirve a usted, entonces usted verá a todos los demás que existen para servirle, y si lo hace así, no solo estará perdido en el espíritu de la Navidad, porque Jesús no dudó en dejar a un lado los derechos para servir cuando vino a este mundo, pero también usted será francamente una persona miserable y sin gozo. Y ninguno de nosotros quiere eso. Así que lo que hay que hacer es pedirle a Dios que le ayude a estar atento y alerta. Y lo que tiene que hacer usted es que usted puede pedirle al Señor que le dé la habilidad de que usted esté atento para que usted no tenga esa actitud de que sea lo que usted quiera y que se dé cuenta cuando usted lo está haciendo, y pedirle al Señor que nos dé cuenta, nos haga ver cuando nosotros estamos poniendo nuestros intereses encima de los intereses de alguien más, que nos ayude a ser humildes y que dejemos que la otra gente sea más importante que nosotros. Esa es la respuesta que debemos de tener. Y si no respondemos así, estamos siendo desobedientes. Y aquí es donde paramos el domingo pasado, y Pablo continúa hablándonos sobre la mente de Cristo. Revela algo más sobre la actitud de Cristo al convertirse en hombre. Él nos dice que no solo la mente de Cristo es desinteresada, sino una cualidad es de que sirve a otros. O sea, él se cambia de pensar a servir. En Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciendo semejante a los hombres. Ahora, Pablo declara que en lugar de continuar aferrándose a sus privilegios como Dios, cuando Jesús nació en este mundo, se despojó de sí mismo. La pregunta es, ¿de qué? ¿De qué se despojó Jesús de sí mismo? Bueno, ciertamente no su deidad. En ningún momento Cristo dejó de ser Dios. Mientras que en la encarnación cambió la forma exterior de su resplandor, nunca cambió su naturaleza interior. Siempre fue deidad y siempre seguirá siendo deidad. Entonces, cuando Pablo dice que Cristo se despojó de sí mismo, lo que quiere decir, note esto, es que se entregó a la forma de Dios en la que él había estado por toda la eternidad, es decir, el resplandor exterior de su naturaleza interior, el uso pleno de sus privilegios divinos, y lo hizo tomándolo como lo hizo, tomando una forma de un siervo y haciendo un hecho semejante, haciéndose semejante a los hombres. Es decir, Jesús se despojó de sí mismo al asumir el papel de un siervo cuando se hizo hombre. Y esto en realidad suena un poco paradójico, porque normalmente no se vacía algo cuando toma usted algo más, pero eso es exactamente lo que hizo Jesús. Se despojó de sí mismo tomando la forma de un sirviente humano, porque verá, Jesús era como un rey que se pone las ropas de un campesino sin dejar de ser un rey. Aunque la apariencia externa no se podía decir que él era un rey, porque parecería un campesino. Así era nuestro Señor. Amigos, lo que Pablo nos está diciendo, que al convertirse en un hombre, el soberano Dios del universo se inclinó para convertirse en un sirviente. Él fue un verdadero sirviente. No solo pretendió servir a otros porque le parecía bien o estaba en su currículum. Esto es por lo que el apóstol escribe la manera en que lo hace, al decir que Jesús tomó la forma de un siervo. Les recuerdo algo que les dije en el mensaje del domingo pasado, y que esta palabra forma significa la expresión exterior de la naturaleza interior. Entonces, cuando leemos que Jesús tomó la forma de un siervo, significa que Jesús se comportó como un siervo con sus acciones externas, porque su naturaleza de él era servir. Entonces, el punto que Pablo está haciendo aquí, al renunciar a su derecho de aferrarse a su existencia en la forma de Dios, con toda su exaltada gloria y el uso pleno e independiente de todos sus atributos divinos, Jesús se convirtió en un hombre con la intención de servir a los demás. Tal como lo dijo un teólogo, aquel mismo que a través de quien todo el universo tomó forma y ser, caminó por Judea en la humildad de la sombría y práctica e histórica tierra. Qué verdad tan notable. Increíble que Jesús renunció a su derecho de usar independientemente sus privilegios divinos y demostrar su resplandor como Dios, con el propósito de convertirse en un siervo para ayudar a los demás. Y eso es exactamente lo que vemos al leer los relatos del Evangelio sobre la vida y el ministerio de Jesús. Lo vemos constantemente poniendo a los demás
en primer lugar al servirlos. En Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate de los otros. Y eso es exactamente lo que él hizo. Sirvió a los demás. Por ejemplo, él les sirvió a otros al estar disponible para hablar y escuchar todo tipo de personas. Él nunca miró su reloj y dijo, oh, ya se acabó el tiempo. No, él escuchó, habló con pescadores, líderes religiosos, con mujeres de la vida galante, con recaudadores de impuestos, discípulos confundidos. Él siempre estaba disponible para la gente. Él sirvió dando de su tiempo para enseñar a otros también. Él sirvió sanando a los enfermos y endemoniados, incluso cuando él estaba cansado y fatigado y necesitaba el descanso. Verá, nuestro Señor lo dijo cuando estaba exhausto, hey, estoy trabajando muy duro, así que tengo el derecho de un poco de paz, tranquilidad y descanso. Él nunca dijo eso. Él era un siervo que había renunciado a sus derechos de hacer lo que le beneficiaba a él por beneficiar a otros. Él sirvió siendo considerado al bendecir a los niños pequeños, incluso cuando sus discípulos pensaban que esos niños eran insignificantes y que no valía la pena el tiempo. Sirvió a otros alimentándolos milagrosamente, a miles de personas hambrientas que habían estado escuchando sus enseñanzas. Incluso sirvió a su madre asegurándose amorosamente de que el apóstol Juan la cuidara después de su muerte y después que regresara al cielo. Escuche, nuestro Señor fue un siervo porque esa es su mente y su actitud. Él tiene un corazón de siervo. Y si usted es un seguidor de Él, entonces usted está llamado a seguirlo sirviendo a los demás también. Entonces, prácticamente hablando, ¿cómo puede usted servir a otros? Bueno, déjeme que le doy unas sugerencias. Todo empieza sirviendo a las personas más cercanas a usted. Usted no puede servir a otros si usted no sirve a su esposo o esposa, a sus hijos, a su familia, escuchándolos atentamente. ¿Cómo lo sirve? Escuchándolos atentamente para que comprenda lo que están pensando y luego anteponiendo sus intereses a los suyos propios al hacer posible para beneficiarlos. Así que usted hace todo lo que pueda para beneficiarlos. Así es como les sirve. Puede servir a otros hablándoles palabras de aliento a aquellos que están deprimidos, desanimados. Puede servir a otros ayudándoles a traer las cargas de los demás, escuchando pacientemente, orando por aquellos que están abrumados por las preocupaciones y simplemente estando físicamente presentes cuando necesitan a alguien a su alrededor. Ese es un gran modo de servir. Puede servir a alguien que se siente solo, invitándolo a su casa para una comida, para compartir con ellos. Puede usted llamar a alguien, hacer una llamada, conversar con ellos, interesarse en lo que ellos tienen. Puede servir a otros proporcionando una comida para alguien que lo necesite, alguien que esté enfermo, que acaba de salir del hospital. Puede servir usted ayudando a las viudas, los padres y madres solteros. También puede servir cuando se envuelve en un ministerio en esta iglesia, especialmente en esta iglesia como el ministerio de los niños. Amigos, si eligen ustedes servir a otros como lo hizo el Señor, no solo experimentarán el verdadero espíritu de la Navidad, sino que usted será una persona más alegre, porque la alegría llega cuando nos entregamos a los demás al servicio, por medio del servicio. Las personas más miserables que yo conozco son las personas que se consumen con sí mismas, que piensan solo en ellas y en nadie más. Entonces, nuevamente le insisto que le pida al Señor que le enseñe cómo puede servir a los demás, cómo puede aplicar estas verdades. Usted le dice que le enseñe cómo puede usted servir a otros y que les dé la gracia habilitadora para servir a los demás mientras entiende usted y la mente de Cristo. Ahora, hay cosas que es como tener una mente desinteresada, ser una persona de servicio. Pablo continúa y nos da una tercera cualidad de la mente de Cristo, que Él es sumisivo. Habiéndose hallado en apariencia de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta el punto de la muerte. Pablo nos dice que al hacerse hombre, Jesús se humilló a sí mismo. Pero esta humillación no fue solo por el propósito de nacer como hombre, sino también con el propósito final de morir como un hombre.
Y Pablo describe la muerte humillante de Cristo como un acto de obediencia sumisa de su parte. Él dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y lo que el apóstol quiere decir en esto es que Jesús murió sometido a la voluntad del Padre, murió en obediencia al plan de Dios para su vida. Esto es precisamente lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la muerte de Cristo, que su muerte en la cruz a favor de los pecadores fue hecha por sumisión a la voluntad de Dios el Padre. Y refiriéndose a esto, vemos en Hebreos 17 lo siguiente. Entonces, esto es lo que dice el escritor con respecto a Jesús. Entonces dije, he aquí, he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Así que el escritor de Hebreos está hablando de Salmo 40 y nos está diciendo que la actitud de Cristo al venirse a la tierra es hacer la voluntad de Dios. Y esa misma actitud lo llevó hasta el punto de la muerte en nombre de los pecadores. Como usted recordará, cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, justo antes de ser arrestado, aunque en su naturaleza humana luchó con su próxima muerte, su oración reflejó su sumisión a morir en el plan de Dios. Él oró, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero escuche atentamente, porque la sumisión de Cristo a la voluntad de Dios el Padre no fue el tipo de sumisión estoica o rígida que uno le da al otro, pero eso no, que como si su corazón no estuviera en eso. Esta no fue una sumisión reacia por parte de Cristo, porque aunque la muerte de Cristo fue un acto de sumisión al Padre, Él estaba en total acuerdo con todo el corazón con la voluntad del Padre. Quería exactamente lo que el Padre quería y por lo tanto se sometió de muy buena gana al hacer la voluntad del Padre. El profesor George Lawler, en su libro Cuando Dios se hizo hombre, explica la obediencia de Cristo de la siguiente manera. No debemos cerrar al pensar que la obediencia de Cristo fue como la de un caballo de campo con yugo. Nuestro Señor le dio al Padre una obediencia perfecta, pero Él mismo participó en la planificación y su obediencia nació desde la decisión voluntaria de sufrir la agonía de la crucifixión por nosotros. Amigos, esta es lo que vemos nosotros en Juan 10, que Jesús habló de su muerte como una entrega voluntaria de su vida, en la que dice en el versículo 18, nadie me la ha quitado, sino que yo doy mi vida por propia iniciativa. Tengo la autoridad para dejarlo y tengo autoridad para retomarlo. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Jesús dijo que aunque era un mandamiento del Padre que Él pusiera su vida, Él estuvo de acuerdo con este mandamiento, Él quería hacerlo y se sometió a esto gustosamente, incluso aunque le costó la vida. Usted ve, cuando Él se convirtió en hombre, Jesús experimentó algo que nunca había experimentado antes en toda la eternidad. Y esto es que Él aprendió a someterse a Dios, el Padre. Aprendió a obedecer todo lo que el Padre quería que se hiciera o que dijera. Y es por eso que el escritor de Hebreos en 5:8 dice esto acerca de Jesús. Aunque era hijo, por lo que padeció y aprendió obediencia. Al comentar sobre lo que significó para Jesús aprender la obediencia, John MacArthur en sus notas bíblicas de un estudio escribe lo siguiente: la actitud de humilde sumisión de Cristo a la voluntad del Padre fue un aspecto importante en su encarnación. La vida entera de nuestro Señor en la tierra se caracterizó por la perfecta sumisión al Padre, y su sumisión fue predicha en el Antiguo Testamento de que así es como el Mesías viviría cuando Él viniera. Escuche estas palabras 54. El profeta describe la sumisión de Cristo en la vida como una muerte, escribiendo que si Jesús tuviera que hablar de la relación con el Padre, Él era el Señor. Así que la actitud de Cristo era una obediencia total. Y este era un aspecto bastante importante de la encarnación. Como nuestro Señor y su vida totalmente aquí en la iglesia estaba una sumisión perfecta al Padre, y esto está predicho en el Antiguo Testamento para que la gente pueda entender exactamente cómo fue que el Mesías viviría cuando Él viniera. Y escucha las palabras de Isaías 50 del 4 al 6.
como el profeta describe la sumisión de Cristo en la vida, así como en la muerte. Escribiendo como si Jesús estuviera hablando de su relación con el Padre, Isaías dice lo siguiente: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulos para que sepa sostener al cansado con una palabra, me despierta en la mañana tras mañana, Él despierta mi oído para escuchar como discípulo. El Señor Dios ha abierto mi oído y no fui desobediente ni me volví. Le di la espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No cubrí mi rostro de la humillación y de los escupitajos. Lo que Isaías está diciendo es que el Señor fue tan obediente, tan sumiso en la encarnación, que su obediencia incluso lo llevó a la muerte. Y eso es exactamente lo que Pablo nos está diciendo en Filipenses 2:8. Él está hallado en apariencia de hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta el punto de la muerte. Y tenga en cuenta que la razón por la que Pablo nos dice esto es porque quiere que entendamos que la mente de Cristo es una mente sumisa para que adoptemos esa misma actitud y nosotros nos podamos someter así a Dios. Verá, independientemente de sus muy buenas intenciones, nunca será desinteresado y nunca servirá a los demás. Si se niega a someterse a Dios y a su voluntad en su vida, usted nunca va a tener la habilidad de servir a otros si usted se niega a someterse primero a Dios. Para someterse usted a Él y a la voluntad del Padre, usted tiene que someterse a la autoridad. Usted va a elegir hacer cualquier cosa que Él decida en su vida. Y la muerte del servicio a otros, eso está determinado por la sumisión y la devoción a Jesucristo. La muerte de su servicio a otros siempre está reflejada por la sumisión de usted y la devoción a Cristo. Si su corazón está lleno de la sumisión a Jesucristo y a su autoridad, la actitud que dice no mi voluntad sino la tuya, entonces usted servirá a otra gente con gozo. Pero si usted no lo hace, si usted es egoísta, se piensa en sí mismo, como decían los filipenses, entonces ahí, si usted se cree más importante que los demás y es egocéntrico, entonces usted vive para sí mismo. Yo le digo, amigos míos, la única manera de tener una verdadera alegría en su vida es dejar de promocionarse a sí mismo y en sus intereses y siempre lo que usted quiera, lo que a usted le interesa. Pero si usted empieza a considerar a otra gente más importante que usted mismo, usted va a tener un corazón que se somete al Señor con gozo. Y eso es por lo que el apóstol Pablo escribió estas palabras en el 2 de Corintios del 4-5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros mismos como sus siervos por el amor de Jesús. Habiendo sido acusado deshonestamente por falsos maestros de promocionarse a sí mismo, Pablo niega esta acusación al afirmar que no se predica a él mismo, que no se promociona a sí mismo, no impulsa su propia agenda ni sus propios intereses, sino que predica a Cristo como Señor y él mismo como siervo de los demás. Y lo hace por la causa de Jesús. Es decir, la razón por la que Pablo sirvió a los demás fue porque él era ante todo un siervo de Cristo, así que lo que hizo por los demás lo hizo por obediencia a Cristo. Y esto aplica a todos nosotros. La única forma en que aceptará poner a otra gente enfrente de sus necesidades es cuando su vida está entregada completamente a Cristo, porque su servicio a los demás está directamente relacionada con su servicio y obediencia a Cristo. Así que ríndase al señorío de Cristo sobre su vida y lo servirá sirviendo a los demás. Es tan simple como esto. Esto es un asunto del corazón. Y entonces yo le pregunto, ¿dónde se encuentra usted con respecto a Cristo? Si usted es un creyente y si usted se arrepintió de sus pecados, puso su fe en el Señor y en Jesús como su Salvador, usted se ha rendido a los pies del Señor, está dispuesto a hacer lo que el Señor en su palabra le diga que haga.
incluso si eso significa humillarse, incluso si es inconveniente para usted. Esa es la mente de Cristo, es sumisa y no conoce límites. Él no conoce límites. No dice que usted puede tener todo esto, pero no aquello. No, si esa es la actitud que de sumisión ilimitada que reconoce a Pablo y nos da una más cualidad más de la mente de Cristo, que nos dice que es una desinteresada, sirve a otros y es sumisa. Y la última tiene un espíritu de sacrificio. Se sacrifica por otros. Mire de nuevo el versículo 8 de Filipenses 2:8. Habiéndose hallado en apariencia de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Y mirando este versículo 8, quiero que usted note lo que Pablo dice acerca de la muerte de Cristo. Él declara que por su misión al Padre, Jesús no solo murió, sino que murió en una manera más vergonzosa y triste. Murió al ser crucificado, murió en la muerte en la cruz. Pero en el pueblo judío ese día, aquellos que morían por medio de la crucifixión fueron vistos como maldecidos de Dios, es decir, ellos estaban siendo juzgados por Dios. Estaban siendo castigados por Dios de acuerdo a la ley mosaica en Deuteronomio 21, 22 al 23. Si un hombre ha cometido un pecado digno de muerte y es condenado a muerte y lo cuelgas en un árbol, su cadáver no será colgado en el árbol toda la noche, pero ciertamente lo enterrarás en el mismo, porque maldito de Dios es el que está colgado, para que no contamines tu tierra que el Señor te ha dado. Jesús fue maldecido por Dios, pero no por nada que él lo hubiera hecho, sino más bien como un sustituto de nosotros por el pecado, por nuestro propio pecado, que nosotros mereceríamos ser colgados en esa cruz. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un árbol. Así que estos eran árboles, pero eran puestos en la forma de una cruz. Y es por eso que los judíos no solo consideraban a Cristo maldito mientras colgaba en las vigas de madera de un árbol, pero desde la perspectiva de los romanos, la crucifixión estaba reservada, era horrible, era reservada para aquellos en el imperio que eran esclavos, criminales y extranjeros. Nunca un ciudadano romano pudo haber sido crucificado. Pero aquí pusieron a Jesús como un hombre que era un criminal, un infractor de la ley, cuando en realidad Él era el Hijo perfecto de Dios, completamente sumiso a Dios el Padre, lo cual que en sumisión al Padre dejó que los hombres pecadores lo crucificaran. Y solamente al saber esto nos debería de convencer y darnos cuenta de nuestro orgullo y evocar humildad entre nosotros con respecto al hecho de que Cristo se humilló al morir en la cruz y cómo debería esto de afectarnos. Un maestro de la Biblia escribió estas palabras. Las palabras finales de este gran párrafo, muerte de cruz, deben causarnos la más profunda humildad. Debemos detenernos, demorarnos y meditar sobre estas palabras. No fue una muerte común y corriente. Había un misterio en ella. Como el Hijo eterno de Dios, uno con el Padre en la deidad, pudo ser abandonado y abandonado por el Padre está más allá de nuestra capacidad de comprensión. Esto lo sabemos con certeza. Él tomó lugar y cargó con nuestros pecados, murió nuestra muerte y entró en nuestra condenación. Por lo tanto, tuvo que salir solo a las tinieblas, abandonado por Dios para sufrir la muerte espiritual. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego de la muerte física llegó de inmediato. Demuestra que era una muerte que era vergonzosa. Se involucró no solo el sufrimiento intenso, sino también la degradación externa, la tortura que lo condujo a la muerte, y esto en público. Mientras su cuerpo colgaba, él no podía esconderse. Mientras su cuerpo colgaba indefenso, las emociones, la autoimagen de la víctima también estaban en la cruz. No podían esconderse de los curiosos, no pudo ocultar su vergüenza, no podía esperar un indulto o misericordia. Ahora considere cuidadosamente como lo que nos dice el apóstol Pablo, cómo él sacrificó su vida por la vida de los demás.
Verá, esto es lo lejos que puede llegar la humildad desde el trono y la majestad del cielo para ser maldita y abandonada y olvidada por Dios. Piense en esto cuando usted luche con su propia humildad. Si su Señor pudo humillarse hasta la muerte más vergonzosa, entonces no hay humillación que sea demasiado difícil para usted. No, ninguna. Y lo que esto nos dice acerca de la mente de Cristo es que por humildad se sacrifica por los demás. Y lo que quiere decir para nosotros es que si vamos a seguir a nuestro Señor como decimos que queremos hacerlo, entonces adoptaremos esta misma actitud que Él tuvo al venir a esta tierra, la voluntad de sacrificarnos por el bien de otros. Ahora, esto no significa que necesariamente daremos nuestras vidas físicamente por alguien, que de este modo moriremos por ellos, aunque podría envolver algo similar, pero no es lo que quiere decir. Una manera más realista significa que estamos dispuestos a dar nuestras vidas sacrificando nuestro tiempo, nuestra energía, recursos financieros por el bien de los demás. Significa que nos costará algo servir a los demás, nos tendremos que sacrificar por otros porque los amamos. Y ahora cuando yo pienso en estos días locos de COVID, todos tenemos que tener cuidado que no nos aislamos de otros, porque estamos tan consumidos con preservar nuestra salud y nuestra vida que nosotros no vemos otra gente, nos desinteresa, no nos importa lo que le pase a otros. Este es el mensaje del mundo, pero no es el mensaje de la Biblia. Ahora, esta es la mente de Cristo, desinteresada, sirviendo a los demás, sumisa y sacrificada. Sin embargo, ahí no acaba la historia, porque nos dice que en el versículo 5 y 8 de Filipenses 2 enfatizan lo que Jesús hizo voluntariamente en términos de humillarse a sí mismo al convertirse en hombre. Pablo prosigue en los versículos 9 y 11 a decirnos lo que Dios el Padre hizo en respuesta a la humillación de Cristo. Esto es lo que dice: por eso también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo el nombre, para que el nombre de Jesús todas las rodillas se doblen, y lo que está en el cielo y la tierra y debajo de la tierra confesarán que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y ahora, antes de que miremos los detalles de estos versículos, quiero que comprenda el panorama general de lo que está hablando Pablo cuando incluyó este pasaje en el cual nos dice que Jesús se despojó de sí mismo al convertirse en hombre. ¿Y por qué incluiría estas verdades acerca de él? Pero a lo que Pablo está enseñando en estos filipenses que eran egocéntricos y a nosotros mismos, es que así como Cristo se preocupó por la humildad y dejó que el Padre se preocupara por exaltarlo, así debemos concentrarnos en humillarnos y dejar la exaltación para Dios. Verá, aquellos creyentes que se consideran más importantes que los demás y que para que no sean desinteresados, no sirven a otros, no se someten a Dios, se niegan a sacrificar su tiempo. Ellos son así porque tienen un orgullo pecaminoso. Ellos se han exaltado a sí mismos sobre los demás porque se consideran a sí mismos y a sus intereses más importantes que los demás y sus intereses de otros. Y es por eso que en Filipenses 2 al 3 Pablo dijo: no hagáis nada por egoísmo o vanidad, sino consideraos la humildad mental unos a otros como más importantes que vosotros. La causa fundamental de no obedecer este versículo y por lo tanto no aceptar la mente de Cristo es simplemente la falta de humildad. Es un orgullo pecaminoso, es un ego pomposo que no piensa en nadie más que en ellos mismos. Es una actitud que dice: me exaltaré y promoveré a mí mismo sobre los demás, centrándome en mí y en mis necesidades solamente. Y lo que Pablo está diciendo, dice: olvida de exaltarte a ti mismo. Esa es la responsabilidad de Dios. Tu responsabilidad es simplemente trabajar en la humildad, y si lo haces, entonces Dios te exaltará, así como exaltó a Jesús por humillarse a sí mismo. Ahora puede sonarle algo extraño escucharme decir esto, que Dios exaltó a Jesús porque Jesús está ya exaltado, ya que Él es el divino.
Y es lo que nos está diciendo Pablo, que antes de venir a la tierra, Él existía en forma de Dios, porque Él es Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios el Padre exalta a Cristo? Bueno, sin entrar en todos los detalles de estos versículos sobre la exaltación de Cristo, quiero señalarles que una respuesta con respecto a Cristo que se humilla a sí mismo y que el Padre lo exaltó de tres maneras, siendo la primera forma que el Padre le dio a Jesús el lugar de mayor honor, autoridad y gobierno. Pablo dice, por esta razón, la razón de la humillación, Dios lo exaltó de sobremanera. Y lo que Pablo quiere decir en eso es que después de su ascensión Jesús no solo regresó a la gloria, sino que regresó al Padre, lo exaltó como nunca antes, porque ahora Él volvía a la gloria como Dios hombre, algo totalmente nuevo. Y como Dios hombre, tiene privilegios que no tenía antes de la encarnación, es decir, que ahora es el punto focal de la adoración de todos los creyentes. Pero en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres adoraban a Dios el Padre. Si bien Dios es Dios el Hijo, ciertamente se menciona en el Antiguo Testamento, realmente no es el que está encabezando todo, sino que lo mencionan principalmente como en sombras. Pero después de la resurrección, cuando Jesús regresó al cielo, es como si el Dios el Padre se apartara y pusiera al Señor Jesucristo como el centro del cielo y del universo, de modo que ahora Jesús es el punto focal no solo del cielo, no solo del universo, pero de todos los redimidos que lo adoran y lo miran como el sumo sacerdote para darles gracia y para ayudarlos en tiempos de angustia. Y Cristo ha sido exaltado así porque se humilló a sí mismo al hacerse hombre. Y eso es lo que leemos nosotros en Efesios 1:22. Y Él, hablando del Padre, sujetó todas las cosas bajo sus pies y lo entregó por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Como resultado de su humilde obediencia, el Padre ha exaltado a Cristo sobre todo, incluso sobre lo más importante y precioso para Dios, la iglesia. La segunda forma en que Dios el Padre ha exaltado a Cristo en respuesta a la humildad es que Él le ha dado un nombre exaltado. Note lo que Pablo dice en la segunda parte del versículo 9. Le dio el nombre sobre todos los nombres. Y ahora, ¿qué quiere decir o a de qué se refiere Pablo? Bueno, no se puede estar refiriendo al nombre de Jesús porque el nombre de Jesús fue dado a Él en su humillación. Pero lo que Pablo está hablando de nuevo es un nombre de su exaltación. Entonces, ¿cuál es este nuevo nombre de lo que están hablando de Jesús? El nuevo nombre de Jesús, que también es su título oficial, tenga en cuenta, es nuestro Señor. Nuestro Señor es nuevo y exaltado nombre de Cristo que lo identifica como el soberano supremo del universo. Esencialmente es el sinónimo del nombre antiguo de Jehová. Y verá, aunque Jesús siempre ha sido Dios y Señor, el Padre lo hizo oficial y le dio el nombre de el Señor o nuestro amo como su título exaltado. Y es por eso que leemos en Hechos 2 que Pedro, al predicar el Evangelio a miles de judíos en el día de Pentecostés, habla de la exaltación de Cristo y se refiere a Él como el exaltado por Dios, el Padre y Señor. Leemos en el versículo de Hechos 32 al 36. A este Jesús resucitó Dios, del que todos somos testigos. Por lo tanto, exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, porque no fue David quien subió al cielo, pero él mismo dice: el Señor dijo a mi Señor, sienta a mi diestra y hasta que hagas de tus enemigos por estrado a tus pies. Por lo tanto, sepa toda la casa de Israel con certeza que Dios lo ha hecho Señor y Cristo, a este Jesús a quien tú crucificaste. Es decir, el crucificado es ahora el exaltado. La tercera forma en la que el Padre exaltó a Cristo por su humillación es que le ha dado una posición exaltada.
Note lo que Pablo escribió en Filipenses 2, del 10 al 11. Para que el nombre de Jesús todas las rodillas se doblarán y todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Cuando Jesús estuvo en la tierra fue burlado, abofeteado, escupido, ridiculizado, finalmente asesinado. Pero ahora Él se sienta a la diestra de la majestad en las alturas como el Señor oficial del universo. Y como Señor se le ha dado una posición exaltada en la que todos los seres inteligentes algún día lo reconocerán como Señor y ellos estarán bajo en sujeción a Él. Y esto lo harán al doblar la rodilla y confesar abiertamente quién es Cristo, es nuestro Señor. Escuche, cuando Jesús regrese en su segunda venida, todos reconocerán su señorío. Los que están en el cielo, es decir, ángeles y creyentes glorificados, los de la tierra, es decir, las personas que viven en la tierra en el momento de su regreso, y los que estén debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Es un modo simbólico de referirse a los demonios y a los inconversos en el infierno. Incluso aquellos en el infierno que odian y rechazan a Cristo se verán obligados a reconocerlo como el Señor. Ahora escuche con atención, no se pierda el punto que el apóstol Pablo está haciendo al hablarnos sobre la exaltación de Cristo. Nos está diciendo que en lugar de exaltarnos a nosotros mismos, presionando para ser más importantes y más prominentes que los demás, estimándonos a nosotros mismos y a nuestros intereses como más importantes que los demás, en lugar de hacer esto, debemos de preocuparnos por abrazar la actitud de un corazón humilde como Jesús, sirviendo a otros. Y cuando nosotros hacemos esto, podemos descansar en el hecho de Dios. En su debido tiempo nos exaltará, porque es lo que nos dice su palabra. En lo que leemos en el primero de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte en su debido tiempo. Santiago 4:10, humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará. Lucas 14:11, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Aunque este es un tema que parece que continúa en el libro de Proverbios, si usted se exalta, el Señor lo humillará, si usted se humilla, el Señor le exaltará. Y esta es un espíritu verdadero, es la mente de Cristo, es una mente que es desinteresada, que sirve a los demás, es sumisa y sacrificada. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad. Jesús se humilló para servirnos al convertirse en un hombre para poder morir en la cruz y salvar nuestras almas. Y al hacerlo eso nos ha dado un ejemplo de genuina humildad para que sigamos sus pasos al abrazar su mente para ministrar a los demás, para promover sus intereses antes que los de nosotros. Pero como yo le dije en este mundo loco de COVID, donde nos dicen, no, preocúpate por ti, cuídate por ti, la palabra del Señor dice, no, tú pon la atención en otros, atiende a otros. Ten cuidado, dice, no te alejes de otra gente porque estás súper preocupado contigo mismo. Esto nunca pasará si usted nunca va a entender la mente de Cristo y de Dios, si usted no primero pone su fe en Jesucristo como su Salvador. Y es donde todo empieza. Así que yo le digo que si usted no ha hecho esto, yo le digo, algún día usted va a tener a Jesucristo y se va a dar cuenta que Él es nuestro amo y Señor. Y ahora yo me pregunto, ¿usted lo ha hecho ahora? ¿Usted lo reconoce ahora? Y si no lo hace ahora, usted va a tener que hacerlo más adelante, pero si usted ya conoce a Jesús como su Salvador, pero tiene dificultad con poner el interés de usted sobre los otros, todo viene a un problema del corazón, en el cual usted va a empezar a someterse a la voluntad del Señor, le va a orar al Señor que lo ayude a servir a otros, saber que no tenemos nosotros ningún derecho, déjelos a un lado.
empiece a poner a otros enfrente de sus propios intereses. Si usted le gustaría hablar con uno de nuestros pastores esta mañana, vénganos aquí en la parte de enfrente estaremos, podemos conversar con usted. Aquí vamos a estar disponibles si quiere alguna llamada, perdón, alguna pregunta. Señor, estas verdades son tan profundas, son tan intensas, que solamente tú podrías ayudarnos a entenderlas en cierto grado. Señor, ayúdanos a no perder el punto principal de estas palabras, que no nos apartemos de la gente, que estemos siempre consumidos con nosotros mismos, nuestra salud, pero que podamos considerar a otra gente y cómo podemos servirle a otra gente y demostrar nuestro amor, la mente de Cristo, porque somos diferentes que el mundo. El mundo solamente piensa en sí mismo. Nosotros no somos así, así que oramos que cualquier creyente verdadero que está aquí pueda someterse a estas verdades y que den su vida totalmente para ti. Y la gente que está aquí, que todavía no te conoce, Señor, posiblemente gente que viene a la iglesia o son religiosos y tienen cierto entendimiento de la Biblia, pero ellos nunca han puesto su fe en ti solamente, Señor. Nosotros te decimos que pedimos que sea el día de su salvación hoy. Y pedimos que esta temporada de Navidad, la Navidad que viene, te pedimos que nos ayudes a entender el espíritu de Navidad y nos regocijemos en eso. Todo eso lo pedimos en nombre de Cristo.